del Mantaro. La menor, señoras y señores, se vienen los artistas de pesos pesados. Muy bien, vamos entonces. Me preguntaba la señora, me dice, Canalito, yo quiero tomar una cerveza porque va a cantar los artistas de peso pesado. Les aviso, les comunico que tenemos cervecita también, helado, sin helado. Ahí en la puerta de ingreso está la señorita Encita, cerveza en lata para ser más decente. Así que si se quiere tomar su cervecita, ahí tenemos la espumante Rubén. La menor, maestros, vamos a continuación. Viene la señora María Minaya Gómez, Eusebio Chato Grados, luego Princesita de Yungay, y la fiesta continúa porque estamos celebrando el Día del Campesino. Mi eterna gratitud al programa Todos los Tiempos, a Claridad Peruanas, a la doctora Ruth, gracias también Moisés Aguirre por todo el apoyo, a todos los programas. Vaya mi eterna gratitud el día de hoy. Nuestra primera experiencia lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño. El teatro poco a poco se tiene que hacer conocido, y lo más importante es que el día de hoy he contado con la presencia de cada uno de ustedes que han venido con mucho cariño, con mucho amor, para celebrar el Día del Campesino. Doña Vilma Pila de Huamanglazo, tantos años. Cuando yo tenía mis 6 años había escuchado el programa de la señora, luego después de tantos años, gracias señora Lito por acompañarnos. Señoras y señores, vamos a llamar el día de hoy a otra de las grandes artistas que tiene el cancionero andino y que hoy me acompaña en este gran homenaje al campesino. Respaldo musical de la prestigiosa orquesta Los Bordones del Perú. Chavito va a transmitir en vivo porque ya está en el escenario. Todo listo, señoras y señores, para llevar a la señora María Minaya Gómez, Flor de la Oroca. ¡Ven el aplauso, las palmas! La nota, la menor. Un ratito paramos. Muy bien. La nota, claro, coordinamos bien la menor, ¿bien? Para quedar todo bien, porque queremos... y para los que están ausentes también. Lamentablemente, el Día del Campesino o el Día del Indio se festejaba muy hermoso, porque ahora ya no hay campesinos, ahora ya no hay indios, por eso que no están presentes, ¿no? Los que se creen indios o campesinos, los verdaderos peruanos están presentes. Los que se creen llanos no están fuera de este teatro. Lamentablemente hay que pisar tierra y hay que vivir el presente. Gracias al señor Canario, a nuestro Juan Velázquez, Huiza, más Huiza que Velázquez, nos ha dado esta oportunidad de ustedes, darle algo bonito, algo decoroso para el verdadero intérprete, para el verdadero artista, que muchas veces ya no nos toman en cuenta tal vez. Por eso es que nuestra gente verdadera, serrana, provinciana, se está olvidando sus raíces. Y los que están de mi época ya están más allá que más acá. ¿Ven? Por eso es que... Gracias. Y la familia, disculpen esta interrupción porque no es mi costumbre, pero como le digo, en el teatro hay que hacer otra cosa. Porque desde los pies hasta la cabeza nos están observando, ¿no? Pero gracias a Dios que hoy me encuentro ya parada, porque Dios me da la oportunidad de arrepentirme de mis pecados
que por eso me da la facultad de seguir caminando y cantándoles a ustedes. Canaria, muchas gracias por este día importante y hacerme compartir con las figuras que van quedando nuestra princesita de Yungay. Los nuevos valores vienen dándonos lo mejor que tienen y es importante felicitarlos. Por ello, amigos del alma, gracias por su presencia, por lo que han hecho el sacrificio de venir en tanto frío, porque realmente hay que ser consciente. Maestro, por favor, ahora sí,